Dios es una realidad cuántica viva. Dios no está limitado al cielo distante que aprendiste a imaginar. No ocupa solo un trono por encima de las nubes. Según las Escrituras, Dios es espíritu, y el espíritu no ocupa espacio, sostiene el espacio. Antes de que existiera la materia, el tiempo o la forma, el espíritu de Dios ya se movía. No estaba quieto, vibraba sobre el caos, organizando lo invisible. Cada respiración tuya, cada latido de tu corazón, ocurre dentro de ese campo invisible donde Dios está presente. No solo vives delante de Dios, vives dentro de la realidad que Él sostiene. Nada escapa, nada está fuera. Antes de que existiera el ayer, Dios ya era. Antes de que el mañana fuera imaginado, Él ya lo conocía. Para nosotros, el tiempo corre. Para Dios, el tiempo está abierto como un libro ya leído. Él no se retrasa, Él no se apresura, Él no se sorprende. Esto lo cambia todo, porque si Él ve el fin desde el principio, entonces incluso tus errores ya están dentro del plan de redención. El reloj te presiona, Dios te sostiene. Antes de que la palabra nazca en tu lengua, Dios ya la conoce. Antes de que el pensamiento se forme, Él ya lo ha sondado. No existe máscara delante de Él. No existe escondite mental. Y aún así, Él no se aleja. La conciencia de Dios no es fría. Es íntima. Él lo ve todo, y aún así elige amar. Esto no es una amenaza. Es consuelo. Cuando Dios guarda silencio, algo profundo se está formando. El silencio no es abandono. Es refinamiento. Fue en el silencio del sepulcro donde nació la mayor respuesta de la historia. Fue en el suave susurro donde Elías reencontró su propósito. Quien aprende a aquietar el alma descubre que Dios habla más en el silencio que en el ruido. Nada fue creado sin sentido. Nada está suelto. Existe una trama invisible que se escribe desde antes de la fundación del mundo. Cada detalle lleva propósito, incluso cuando parece caos. Lo que hoy parece demora, mañana se revela como preparación. Dios no desperdicia el dolor. Él lo transforma. Fuego que no consume, viento que se mueve sin ser visto, luz que rasga la oscuridad. Todo intento de reducir a Dios a una imagen es idolatría. Él se revela, pero nunca se limita. Cada manifestación revela un aspecto distinto de su santidad. El Espíritu de Dios no es un concepto, es fuerza viva, es el soplo que levanta huesos secos, es la paz que llega cuando la mente colapsa, es la fuerza para continuar cuando todo ordena detenerse. Esa energía no está restringida a los templos. Habita en quien se permite ser morada. La esencia de Dios es inmutable, pero su relación es viva. Él responde al arrepentimiento. Él se inclina ante el clamor. Él rediseña caminos cuando encuentra un corazón quebrantado. Esto no es debilidad, es amor soberano. Después de este recorrido, no hay forma de salir igual. Dios sigue siendo más grande que cualquier definición, más cercano de lo que imaginas, más profundo de lo que tu mente puede contener. La pregunta final no es quién es Dios. ¿Estás dispuesto a caminar con Él en el misterio? Descubriste que Dios no cabe en definiciones. Pero ahora surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando esta verdad comienza a tocar tu vida real? Porque conocer a Dios no es acumular información, es transformación. En esta segunda parte, entenderás por qué algunas personas caminan con Dios en profundidad, mientras otras permanecen solo en la superficie de la fe. Prepárate. Aquí, el misterio deja de ser distante. Comienza a manifestarse dentro de ti. El ser humano no fue creado solo para obedecer. Fue creado para reflejar. Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios, no habla de forma física. Habla de conciencia, creatividad, autoridad espiritual y capacidad de amar. No eres un accidente espiritual. Hay algo divino impreso en tu esencia. Negar esto es vivir por debajo de aquello para lo que fuiste diseñado. Dios podría controlarlo todo, pero eligió relacionarse. El libre albedrío es uno de los mayores misterios del universo. Permite el amor verdadero, pero también el alejamiento. Dios no quiere robots espirituales. Desea encuentros genuinos. Cada elección tuya revela un camino. Y Dios respeta incluso cuando eliges alejarte. Una de las mayores preguntas de la humanidad es: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? La Biblia no ignora esta cuestión. Revela que el mal no es ausencia de poder divino, sino consecuencia de la ruptura espiritual. Aún así, Dios continúa actuando en medio del caos.
La cruz no eliminó el sufrimiento, pero le dio sentido. Antes de usar a alguien, Dios lo profundiza. Antes de exaltar, Él trata. El quebrantamiento no es humillación, es alineación. Es cuando el ego se calla y la esencia vuelve a su lugar correcto. Todo llamado verdadero pasa por el valle del silencio y la deconstrucción. Orar no es repetir palabras, es entrar en sintonía. Hay oraciones que no usan voz. Hay respuestas que no usan palabras. Cuando la oración se convierte en presencia, deja de ser petición y pasa a ser comunión. Dios no se impresiona con discursos. Él responde a la verdad del corazón. El Espíritu Santo no es solo poder, es dirección. Él alerta, consuela, corrige y fortalece. No grita, conduce. Ignorar esa voz es perder sensibilidad espiritual. Escucharla es aprender a caminar con discernimiento. El reino de Dios no es solo futuro, es presente. Cada vez que el amor vence al odio, que la verdad vence a la mentira, que la paz vence al miedo, el cielo toca la tierra. Vivir con Dios es anticipar la eternidad. Después de que la conciencia espiritual despierta, no hay retorno a la superficialidad. Comienzas a percibir a Dios en los detalles, en los silencios, en los procesos. La fe deja de ser obligación y se convierte en camino. Cuando se habla del fin de los tiempos, muchos piensan en miedo, caos y destrucción. Pero, ¿y si el fin no fuera el colapso, sino la revelación completa? La Biblia no comienza con el fin del mundo. Comienza con Dios creando y termina con Dios restaurando. En esta parte, entenderás que el tiempo no está fuera de control. Existe un plan y tú estás dentro de él. El tiempo de Dios no corre en segundos. Se manifiesta en estaciones. Mientras el ser humano pregunta cuándo, Dios trabaja él para qué. La demora no es atraso, es misericordia. Cada ciclo profético madura conciencias antes de los eventos. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, revelar, quitar el velo. El último libro de la Biblia no fue escrito para asustar, sino para despertar. Revela quién es Cristo, en qué se convirtió el sistema humano, y quién el pueblo de Dios está siendo llamado a ser. El miedo ciega, la revelación libera. Desde el principio, dos sistemas coexisten: el reino de Dios y los reinos de este mundo. Uno se construye sobre poder, el otro sobre servicio. Uno oprime, el otro restaura. El fin de los tiempos no es solo un evento futuro, es un conflicto presente de valores. Toda estructura que se coloca por encima de Dios cae. Siempre cayó, siempre caerá. Imperios, ideologías, economías y religiones vacías pasan. El reino permanece. Apocalipsis no celebra la destrucción. Anuncia el colapso de lo que ya nació corrompido. El plan final de Dios no es destruir la creación, sino sanarla. Nuevos cielos y nueva tierra no significan huir del mundo. Significan redención completa. Nada será desperdiciado. Todo será restaurado. La eternidad comienza cuando Dios habita plenamente con la humanidad. El juicio bíblico no es venganza, es verdad revelada. Todo lo que fue oculto sale a la luz, no para humillar, sino para alinear. La justicia de Dios no destruye al arrepentido, lo reconstruye. Más que nombres escritos, el libro de la vida representa relación. La eternidad no es solo duración infinita, es calidad de existencia en Dios. Quien vive separado de él elige separación. Quien se vuelve hacia él encuentra vida plena. Quien entiende el fin vive de manera diferente. No se aferra a lo temporal. No negocia valores eternos. No vive con miedo. Vive con propósito. El fin no genera pánico. Genera alineación. Cuando muchos hablan de iglesia, piensan en edificios. Dios piensa en personas despiertas. En los últimos días, Dios no está levantando sistemas religiosos más fuertes. Está despertando conciencias más profundas. Esta parte redefinirá todo lo que entendía sobre iglesia, llamado y propósito. La iglesia nació antes de los templos. Surgió cuando el Espíritu habitó en las personas. Donde hay conciencia de Dios, allí hay iglesia. Donde hay amor, verdad y obediencia viva, el reino se manifiesta. El edificio alberga, pero es el pueblo quien porta. La religión sin espíritu controla. La espiritualidad sin verdad se pierde. Dios no rechaza la fe organizada, rechaza la fe vacía. En los últimos días, muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder transformador.
Despertar es volver a la esencia. La Biblia no habla solo de apostasía. Habla de avivamiento consciente. Hijos e hijas profetizando. Corazones siendo restaurados. Ojos siendo abiertos. El despertar no será ruidoso. Será profundo. El mayor engaño no será la mentira evidente. Será la verdad mezclada. El discernimiento será más valioso que el conocimiento. La sensibilidad será más importante que la popularidad. Quien camina con Dios aprende a reconocer la voz en medio del ruido. La santidad no es aislamiento, es coherencia. No es nunca fallar, es siempre regresar. El mundo no necesita cristianos perfectos, necesita cristianos verdaderos. La autoridad espiritual nace de la intimidad, no de la posición. Quien camina con Dios carga peso espiritual, incluso en silencio. En los últimos días, Dios usará a los improbables. Cuanto mayor es la oscuridad, mayor es la responsabilidad de la luz. La iglesia no fue llamada a huir del mundo, fue llamada a iluminarlo. La esperanza será el testimonio más poderoso. No todos despertarán al mismo tiempo, pero quienes despiertan cargan responsabilidad. No despertaste por casualidad, despertaste para servir. Después de creación, caída, redención y restauración. ¿Hacia dónde converge todo? Dios no está improvisando. Existe un destino, y es más glorioso de lo que el miedo permitió imaginar. El Edén no se perdió, fue prometido nuevamente. La Biblia termina donde comenzó. Dios con el ser humano. El cielo no es solo un lugar, es una condición de comunión plena. El infierno no es solo castigo, es separación elegida. No seremos fantasmas en el cielo, seremos creación restaurada, materia redimida, conciencia plena, vida sin corrupción. Al final, solo permanece el amor, no el amor romántico, sino el amor que sostiene todo. Dios no gobierna por el miedo, gobierna por el amor. Lo que nos espera no puede compararse con los dolores actuales. La esperanza cristiana no es huida, es certeza. Quien entiende la eternidad vive diferente hoy. Valora a las personas, se desapega de lo superfluo, camina con propósito. Dios no obliga a nadie al cielo, Él invita. La eternidad comienza con un sí. Te veo en el próximo video.